Hay pocas cosas tan inquietantes como el silencio. Los silencios esconden emociones, miedos, inquietudes, inseguridades, ilusiones, resignación. Los silencios arrastran muchas emociones. Sin embargo, muchas veces preferimos pensar que el que calla otorga. Confundimos el silencio con el consentimiento y caemos así en un fenómeno que se conoce como la falacia del quietismo. Primero, notar que una falacia es un razonamiento que tenemos sobre la realidad y que no es válido. Un razonamiento que muchas veces utilizamos para justificar lo que pensamos o justificar una postura que tenemos sobre ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, una de las falacias más usadas es decir a tu hijo: yo tengo la razón porque soy tu padre. Y los padres siempre tenemos la razón. Las falacias manipulan los hechos, son ambiguas y confusas. Generalmente son recursos a los que acudimos las personas para obligar a otros a aceptar la validez de algo que a todas luces sabemos nosotros mismos que no tiene la suficiente lógica o razón. La falacia del quietismo es uno de estos grandes ejemplos. Es esta idea tan comúnmente escuchada que dice: el que calla, otorga. Quien recurre a esta falacia sostiene que las personas que no argumentan a su favor, no se defienden o no intervienen, de alguna manera están de acuerdo con las ideas expresadas o el estado de las cosas. De hecho, se asume que el silencio y el quietismo son una prueba de consentimiento. Por ejemplo, se puede pensar que una persona que no se pronuncie en contra de la violencia doméstica, de alguna manera está a favor de ella. Obviamente, no es así. El que calla no siempre otorga. Lo único cierto es que calla. Pensar que el silencio es consentimiento implica hacer caso omiso al contexto o las señales que pueden indicar que ese callar puede significar miedo o resignación. Desde hace unos años, el filósofo Raymond Panikar ha venido diciéndonos que la sigefobia es una de las enfermedades de nuestro siglo. La sigefobia es básicamente el miedo al silencio. De hecho, en la actualidad hay muchísimas personas que no terminan de sentirse completamente cómodas en el silencio. Estar con alguien sin decir nada suele generar un silencio incómodo. Ejemplos hay muchísimos, pero basta con recordar esa mítica escena entre la actriz Uma Thurman y el actor John Travolta en la película Pulp Fiction. Chéquenla. Muchas veces esa sensación de incomodidad es tan grande que genera ansiedad, y esa ansiedad nos empuja a querer romper el silencio poniendo sobre la mesa cualquier tema, incluso o sin importar qué tan banal sea, solamente para mantener el ruido. En realidad no es un fenómeno tan extraño, si tomamos en cuenta sobre todo que vivimos en una sociedad donde la imagen y la palabra predominan, muchas veces incluso sobre los hechos. El silencio nos atemoriza porque trae consigo un conjunto de carencias, de significados ocultos, de riesgos o peligros que no sabemos muy bien cómo comprender, ni mucho menos gestionar. El silencio es vago, impreciso e indirecto. Podemos decir muchísimas cosas a través de él, pero estas cosas no escapan a la ambigüedad. Es decir, que para ti significan una cosa y para mí pueden significar algo completamente distinto. Por eso, tratamos de aferrarnos a aquello que creemos entender, a las palabras. Y sí, nótalo, tememos a lo que no se dice porque nos genera inseguridad e incertidumbre. No sabemos muy bien cómo reaccionar y nos gusta tomar atajos. Por eso nos gusta pensar que el silencio es sinónimo de consentimiento. Pero esa inferencia implica separarnos del contexto y darnos cuenta, muchas veces a propósito, que el silencio en realidad puede estar motivado por miedo, por incertidumbre, por resignación o incluso por sumisión. El silencio es una decisión comunicativa. Decidimos qué callar y qué decir. Practicamos la autocensura cuando decidimos callar cosas que podrían herir a los demás o herirnos a nosotros mismos. Pero cuando ese silencio viene impuesto por los demás, entonces toma la forma de una represión, de una censura. No hay que ponerle otros nombres, sin paliativos, eso es. A veces callamos por temor a las consecuencias de nuestras palabras. Preferimos guardar silencio para evitar el conflicto.
Así, dejamos pasar muchas actitudes y comportamientos ofensivos que pueden ir acumulándose hasta convertirse en una inmensa bola de nieve que nos va a arrastrar. Cuando no decimos lo que pensamos ni manifestamos nuestra inconformidad, estamos contribuyendo, aunque sea de manera pasiva, a mantener ese contexto que tanto nos daña o molesta. A fuerza de callar ideas y emociones, alimentamos situaciones que pueden ser incluso más dañinas que aquellas que deseamos evitar. Por ese camino podemos terminar convirtiéndonos en rehenes de lo que callamos, ya sea en la familia, en la pareja, en la sociedad o en el trabajo. Entonces llegamos a un punto en el que nos encontramos en una situación completamente insatisfactoria, en la cual o nos resignamos a seguir sufriendo en silencio o explotamos. Obviamente, ninguna de esas opciones es beneficiosa para nuestro equilibrio mental. A veces, guardar silencio da más fuerza a lo que callamos. A veces, un silencio dice más que 1000 palabras, pero a veces no. Y quitémonos un peso de encima. El éxito comunicativo del silencio no depende únicamente de nosotros, también depende de la sensibilidad de la persona con la que hablamos. El silencio es un arma poderosa que muy pocos saben usar e interpretar adecuadamente. Por eso, en una sociedad que prima ser explícitos, a veces se piensa que es mejor hablar. La palabra puede despejar dudas y precisar eso que callamos. Por supuesto, no siempre encontramos las palabras adecuadas o los argumentos válidos, pero no importa. Lo importante es dejar clara nuestra posición o incluso la ausencia de ella cuando aún no estamos seguros de cuál va a ser nuestra postura. A veces simplemente podemos pedir tiempo para reflexionar, indicar que aún no estamos de acuerdo o incluso decir que todavía no tenemos formada una opinión. Se trata de encontrar la vía para que los otros puedan entender mejor cómo nos sentimos, cómo pensamos, defender nuestros derechos asertivos y no ceder paso a las personas que pueden interpretar nuestros silencios bajo la falacia de el que calla otorga.